Queridos hermanos, aparentemente sería casi innecesario hablarle al pueblo de Dios, a la Iglesia de Jesucristo, sobre algunas precisiones desprendidas de la enseñanza bíblica revelada sobre el reino de Dios. Sin embargo, la Escritura nos dice que el buen maestro saca de su cajón tesoros nuevos, tesoros viejos, y no creo que esté de más insistir en clarificar asuntos claves sobre el reino de Dios, que es de manera interesante una de las formas en que en el Nuevo Testamento encontramos definido al Evangelio, a la buena noticia. En la Escritura nosotros leemos reino de Dios, reino de los cielos, manejados como sinónimos. Reino de Dios, reino de los cielos. Y es interesante que una de las formas en las que se define al Evangelio, a la buena noticia, es el Evangelio del reino. Así que si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y llevamos con nosotros y anunciamos donde vamos el Evangelio del reino, debemos estar bien claros sobre lo que la Escritura, la plataforma teológica de la palabra de Dios, afirma acerca del reino de Dios. Y luego, como parte de la exposición que traigo para ustedes en el nombre del Señor, quiero también arrojar algo de luz sobre las circunstancias culturales que se mueven por nuestra patria y por América Latina en los tiempos que vivimos, en las últimas décadas. En una oportunidad, un filósofo alemán dijo: un fantasma recorre Europa, y se refería al humanismo socialista. Ese hombre fue Carlos Marx. Nosotros debemos de estar conscientes de que un fantasma recorre América Latina, filosóficamente hablando, como una ideología que se va sembrando. Y es una ideología milenarista, una ideología que afirma y asegura poder solucionar los problemas del hombre, de la humanidad, de la historia, de la naturaleza, de la creación, de manera definitiva, global e intramundana, mediante el esfuerzo del hombre y con la ausencia de Dios. Ese fantasma recorre América Latina, Venezuela incluido. Así que esta mañana no me voy a referir al humanismo de manera teórica, ni tampoco voy a hablar del humanismo europeo o del mundo occidental, ni me voy a remontar a la antigua Grecia para buscar las raíces humanistas. No, simplemente lo tenemos aquí cerca, aquí adentro, a tiro de piedra, como diría un judío. El humanismo materialista de corte marxista, que propone, que ofrece una solución mesiánica a la que ya llama y asocia con el reino de Dios de manera literal. Pero para conocer un billete falso, alguien me dijo, más de una vez ya he oído la ilustración, lo primero que debemos de reconocer es el billete verdadero. Si reconocemos lo que ese papel moneda tiene como claves que le identifican en su autenticidad, en su veracidad, en su integridad, podemos descubrir la copia, el plagio, la falsificación. Así que quiero comentar con ustedes lo que caracteriza desde el punto de vista bíblico el reino de Dios, el reino de los cielos, el evangelio del reino, para que estemos bien firmes conociendo lo que profesamos y al reino al cual hemos sido llamados. Reino que es realidad en parte desde ya, desde que el Señor Jesús dijo: prediquen y anuncien que se ha acercado el evangelio, el reino de Dios. El reino de Dios ya está como primicia entre ustedes, afirmaba el Maestro. Juan el Bautista decía: preparen el camino que aquí viene. Y nosotros sabemos que nos movemos en un interín entre el ya y el todavía no, porque la cristalización definitiva del reino de Dios tiene una dimensión celestial, transhistórica, más allá del final. Así que el reino de Dios y el evangelio del reino son asuntos que debemos de manejar, de conocer, de vivir, de disfrutar y de identificar
de manera tal de no caer en confusiones mesiánicas que nos distorsionen el verdadero mensaje del Evangelio del Reino. Nosotros cantamos, Jesús es mi Rey soberano. Nosotros oramos de rodillas, que tu reino venga. Nosotros recordamos la palabra profética del Señor Jesús cuando dice, y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero tiene que ser predicado el auténtico y el verdadero Evangelio del Reino. No copias, ni plagios, ni caricaturas, ni devaluaciones del Evangelio del Reino. El auténtico reino de Dios que en la palabra nos llega. Será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que tarea nuestra es predicar el verdadero reino de Dios en su concepto y en sus características básicas. Yo voy a mencionarles 7 elementos. No es cuestión cabalística, lo del número, olvídenlo. Unos cuantos elementos o precisiones que quiero que queden claras, y si quieren tomen nota de algunas de ellas, que definen e identifican al reino de Dios que nos llega en la palabra de Dios y que no puede ser adulterado. Y nosotros podemos comprar copias, plagios, que solamente promueven confusión dentro del pueblo santo de Dios. En primer lugar, hermano, quien habla de reino de Dios debe referirse y estar muy claro en cuanto a la persona misma del rey. ¿Quién es el rey? Nos estamos refiriendo a una expresión monárquica. Es interesante hablar de reino de Dios cuando los países occidentales hablan de democracia. Demos pueblo, crasios gobierno. Y nosotros en el interín en que esperamos el advenimiento definitivo del Rey de Reyes, nosotros consideramos que de las ofertas que se pueden dar aquí en la tierra, la que permite cierta perfectibilidad, permite cierto respeto a la dignidad humana y trata de evitar los abusos de poder, es la democracia que estamos heredando desde la cultura griega. Pero nunca la bautizamos en nombre de Dios. Nosotros, los cristianos, en ese sentido, tenemos que decir, en principio somos teócratas. El Rey es Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey. Esto nos debe de alejar y nos debe alertar, porque quien gobierna la historia, el destino del mundo, no es en realidad un proyecto X político. Nosotros no podemos hacer eco de aquella frase, la voz del pueblo es la voz de Dios. No, el pueblo es el pueblo, Dios es Dios, y el pueblo tiene su voz, Dios tiene la suya. Es más, la mayoría de las veces engañoso es el corazón del hombre y la multitud no crea virtud. Por general el pueblo, como le dijo Aarón a Moisés, tú conoces al pueblo, hermano, este pueblo es inclinado al mal. Todos se han descarriado como ovejas y eso incluye a todas las castas o clases sociales. No hay virtud inherente en una determinada clase social. No la hay tampoco en una determinada raza, ni en una determinada casta de poder económico. Eso engendró el fenómeno del nazismo, con la exaltación de cierta raza. Eso engendró el fenómeno del capitalismo, donde se entregó el mandato, el gobierno de las sociedades al capital y al mercado. Eso engendró el fenómeno del socialismo marxista, cuando se ha, en el siglo pasado, entregado a media humanidad, considerando que la casta obrera, la hoz y el martillo, campesinos y proletarios, eran los que tenían la respuesta para gobernar y ejercer la llamada dictadura del proletariado. No, Dios es el único rey en su reino, no admite virreinatos ni socios. Él es el rey, Él pone las reglas, Él es el rey. Tengámoslo claro, y no podemos hacer concesiones. Solo Dios es rey. Él no ha abdicado su poder. Él no está sentado en el balcón de la historia viendo desfilar pasivamente lo que hombres, emperadores, gobernantes, reyes o autócratas quieran hacer con los pueblos. Él permite y es distinto. La voluntad permisiva de Dios es una y la voluntad efectiva de Dios
cuando en su soberanía Él lo decide, es otra. Y Él interviene en la historia permisivamente y efectivamente, pero Él controla la historia. La historia es suya. Él es el rey de su creación, de la humanidad y de su iglesia, es la cabeza. Primera precisión. Vamos a la segunda. La segunda es que quien hable del reino de Dios tiene que tener claro, hermanos, la calidad del poder de ese rey. Dios es el rey y nosotros lo decimos, todo el poder reside en Él. Dios encarnado en la persona de su Hijo Jesucristo, ya resucitado, antes de ascender a los cielos, dijo a su grupo apostólico, a su grupo íntimo, toda autoridad, todo poder me ha sido dado en cielo y tierra. Con ese poder los envío. Vayan pues a todos los confines de la tierra con el poder del Dios Todopoderoso. Ese Dios que tiene todo el poder, todo el poder. Es interesante que ese Dios que tiene todo el poder absoluto nos exige que relativicemos a todo mandatario, todos los mandatarios, gobernantes, emperadores, justos o injustos, demócratas o monócratas, autócratas, lo que fueren. Todos ellos han recibido una autoridad delegada por el todopoderoso Dios, con una responsabilidad precisa para administrar ese poder en beneficio de los hombres, reprimiendo el mal y promoviendo el bien. Romanos capítulo 3. Hay que recordar entonces que nosotros debemos de subordinarnos al Estado, pero el Estado tiene que subordinarse al Dios que lo puso ahí, que no abdica su poder. Él es el Todopoderoso. Insisto, el Señor Jesús frente a la autoridad romana, frente a Pilato, completamente ensangrentado, vejado, le dice a la autoridad, ningún poder tendrías sobre mí si no te fuera dado de arriba. Y eso es un deber que tenemos como cristianos, recordar que todos los poderes, todos los poderosos, los gobernantes tienen una autoridad que les ha sido permitida por Dios con un propósito específico y que si no cumplen ello, entran en insubordinación ante el único y todopoderoso Rey, que es Dios. ¿Recuerdan la ilustración cuando el Señor pidió una moneda para pagar un tributo? Y con la moneda le dicen, ¿es justo o no pagar tributo a Roma? La pregunta era de esas malintencionadas. Fuere sí o fuere no, iba a haber un conflicto y querían plantearse. Lo que pasa es que no sabían que estaban tratando con el Hijo de Dios. Y Él les dijo, ¿qué cara ven acá? ¿De quién es esta cara en la moneda? Del César. Bueno, pues denle al César lo que es del César y a Dios es de Dios. No confundamos al César con Dios. Y al César le daremos solo lo que el César puede recibir de nosotros, porque nosotros no tenemos otro Dios y otro Señor que el que está allá en el cielo. Ese es nuestro Dios. Toda pretensión totalitaria es insubordinación frente al todopoderoso Dios. La tentación totalitaria viene de Satanás. Es Satanás quien tienta al Señor allá en el desierto diciendo, todos estos reinos te daré porque a mí me han sido dados y puedo darlos a quien quiera si postrado me adorares. La tentación totalitaria, gobernarlo todo, tener todo el poder. Y Satanás cumple, se le llama el engañador y él es padre de la mentira. Pero él sabe que él con el poder puede tentar. Sabe que esa es la tentación vital del hombre. Allá en el Edén, Adán y Eva fueron tentados con el poder. El primer Adán fue tentado. Come de esto y seréis como dioses. Y al segundo Adán, que es superior al primero, al Hijo de Dios, lo tentó con el poder. Así que en segundo lugar recordemos, el único todopoderoso, el único rey absoluto y que tiene el derecho totalitario de ejercer el poder como quiera y cuando quiera, es Dios. En la visión del que estaba preso en Patmos, en la isla, Juan, el apóstol, él vio los cielos abiertos y en el trono había como un cordero bañado en sangre. Y a ese cordero inmolado, una multitud que nadie podía contar, le aclamaba diciendo, digno es el Cordero de Dios, digno de tomar toda la honra, la gloria
y el poder por todos los siglos.